Manejo de residuos sólidos en épocas de pandemia. En el caso de Colombia, las personas prestadoras de servicio público deberán suministrar elementos de protección personal a los operarios en conjunto con las administradoras de riesgos laborales. Los operarios deberán velar que se cumplan las especificaciones, como evitar contacto directo con contenedores, canecas o bolsas sin elementos de protección. Adicionalmente, las empresas deberán tener sus planes de contingencia actualizados, especialmente para asegurar que no se interrumpa en ningún caso la prestación del servicio público de aseo. Asimismo, en los recicladores de oficio deberán estar debidamente identificados. Las personas de la actividad de aprovechamiento no deberán abrir las bolsas negras. Las empresas prestadoras deberán utilizar todos los medios disponibles para brindar información, educación y comunicación sobre las medidas adoptadas para la contingencia, y las empresas deberán también garantizar la distribución de instrucciones claras y precisas a los usuarios sobre las medidas de prevención de contagio asociadas a la gestión de residuos. Los usuarios domiciliarios que tengan personas contagiadas deberán depositar sus residuos en bolsa de color negro sin que sean susceptibles a aprovechamiento. Adicionalmente, se deben separar residuos como pilas, medicamentos, luminarias, entre otros, para entregar en los puntos de recolección post-consumo después de la emergencia. Luego, en los edificios o conjuntos de apartamentos se deben restringir el uso de bienes comunes para evitar el contagio. Adicionalmente, se debe garantizar el mantenimiento de bombas, tanques, redes contra incendios y hacer jornadas de refuerzo y desinfección en contra del coronavirus mediante empresas especializadas. Las personas prestadoras del servicio de salud aplica especialmente a la obligación de la separación en la fuente, específicamente de residuos con riesgo biológico o infeccioso. Los gestores de residuos sólidos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso deben garantizar prestación de servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final, así como deben informar sobre el funcionamiento de los sistemas de tratamiento para monitorear la capacidad instalada de estos sitios. En caso de que tengan posibles contingencias donde se supere su capacidad operativa, se debe informar a la autoridad ambiental para que ésta tome las medidas correspondientes. ¿Cuál específico encontramos en el exterior, el del país de España? En el primer parámetro encontramos que se ha distribuido de la siguiente manera. Entonces, primero, en lugares con positivo para COVID-19, las bolsas deben estar principalmente debidamente cerradas, pero que hay otras características, digamos, se denomina una bolsa 1 para los residuos del paciente o la persona que esté infectada, en la cual debe incluirse pues lo que son guantes, pañuelos, mascarillas, todos los residuos generados por la persona infectada. Y estos se han de depositar en una bolsa de plástico en un cubo de basura dispuesto en la habitación donde se encuentra el paciente, y preferiblemente pues con tapa y pedal, sin realizar ninguna separación de reciclaje. Ya con esta bolsa se viene a colación lo que es la bolsa 2, que en la bolsa 2 pues va la bolsa 1, y esta pues debe cerrarse adecuadamente y se pues también situar al lado de la salida de la habitación, donde además se depositan los guantes y mascarillas utilizados por el cuidador de la persona infectada, y pues cerrar adecuadamente la bolsa. Y para al final llegar a la bolsa 3, la cual contiene las anteriores bolsas, y se depositarán el resto de residuos domésticos, pues correspondiente pues a los residuos en general, ¿no? Inmediatamente pues se cierra esta bolsa, se debe pues lavar muy bien las manos durante 40 o 60 segundos, y la bolsa debe estar y la bolsa se debe cerrar adecuadamente para disponer en su sitio de presentación. Para Montra encontramos la gestión de los residuos procedentes de hogares sin positivo en COVID-19. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que se llevará a cabo la recolección normal de los residuos, es decir, las personas que habiten en estos hogares deben hacer la separación en la fuente, y con el compromiso pues de reducir al máximo los residuos no aprovechables. A tener en cuenta, cerrar muy bien las bolsas, y lo que son guantes, tapabocas y todos estos residuos se tratarán como residuos peligrosos, entonces deberán ir aparte. Por otra parte, establecer las recogidas diferenciadas para pues, los centros o lugares donde se encuentra un elevado nivel de afectados por el COVID-19. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hace referencia a los hoteles
hospitales y bueno, los hoteles que debido a la pandemia se han usado como hospitales para pues tener allí a los pacientes que no representan pues un gran nivel de afectación del virus, pero que igual están contagiados. Entonces se busca hacer unas rutas especiales para la recolección de estos residuos y pues almacenarlos debidamente. Como parámetro importante, encontramos por último la gestión de residuos procedentes de hospitales, ambulancias, centros de salud, laboratorios derivados de la desinfección de instalaciones, pues en general con el COVID-19. Entonces, cabe resaltar que los residuos en contacto, como guantes, mascarillas, batas, se considerarán como residuos infecciosos y se gestionarán como tales, como RESPEL. Se deberá maximizar el llenado de los contenedores disponibles. Esto pues con el fin de evitar entregar los gestores autorizados sin optimizar pues su mayor capacidad y pues para que se logre pues una gestión lo más eficiente posible. Por otra parte, las autoridades competentes podrán requerir el trabajo coordinado de las empresas de gestión de estos residuos para cubrir las necesidades de los centros, así como la puesta a disposición de naves o terrenos para el almacenamiento de los contenedores, pues cuando se genere pues mucha cantidad de estos. Y por último, en caso de que fuera necesario, las instalaciones industriales de fabricación de cemento autorizadas para incinerar residuos deberán proceder a la incineración de estos residuos a requerimiento de las autoridades competentes. Y ya. Bueno, en cuanto a Perú, entonces ellos pusieron una normatividad restrictiva en cuanto a los residuos generados en el establecimiento de salud. Entonces, tienen como unas etapas que son como en el tratamiento de los residuos. En el primario es pues acondicionamiento del centro de acopio de los residuos de los residuos generados que no son contaminados por las personas que están con el virus. Entonces estos residuos se depositan igual en bolsas, ellos tienen como la norma de ellos y van depositados en una bolsa cumpliendo con la normatividad normalmente y se depositan en el centro de acopio. Los residuos que son infectados son llevados en bolsas rojas marcadas en canecas con una X roja que le está indicando a la empresa prestadora del servicio que ese material es contaminado para que ellos hagan la disposición final obviamente respectiva, que son llevados a los mismos centros de acopio o sanitarios, pero en un almacenamiento especial. Pero la Defensoría del Pueblo dice que pues que todas las empresas públicas o privadas de salud deben darle a todos los empleados los elementos de bioseguridad correspondientes y respondientes como tal al manejo de los residuos. Entre los residuos generados por los cadáveres también hay un capítulo y dicen pues que quienes lo tienen que hacer el levantamiento, pues los que trabajan en centros de salud, equipos humanitarios si la persona muere dentro de la casa, el personal fúnebre y pues que todas estas personas tienen que tener todos los elementos de bioseguridad dados por las empresas que se están haciendo a cargo del trabajo. Después de que levantan el cadáver, pues deben limpiar la superficie y todo el ambiente, si es dentro de un centro de hospitalario o si es dentro de la casa donde fallece la persona. Y luego, ¿qué hacer por ejemplo, los artículos que tenían puestos las personas que hicieron el levantamiento y los que están dentro de la casa o dentro del hospital? Pues se deben depositar en bolsas rojas, en un tacho con tapa y en una bolsa roja y llevarlas a unas canecas de material biocontaminado para que pues obviamente hagan la disposición final, que es la incineración. Y luego esa bolsa que sacan ellos y se debe depositarle ahí también la ropa del fallecido, la ropa de la cama donde estaba y las pertenencias que tenía cerca del fallecido, y se debe desinfectar la bolsa con un cloro activo a una concentración de 5000 partes por millón. Los residuos biocontaminados en sospecha, entonces las personas que están en la cuarentena, que están positivos o que están en sospecha, deben depositar sus residuos en bolsas rojas, amarrarlas
llevarlas en una caneca con una X roja y ponerla los domingos. Esto es a nivel nacional, los domingos en el andén, para cuando pase el carro sepan de que ese material es contaminado. Entonces, que luego la persona tiene que ir, la persona tiene que ir, recoger su caneca y venir y limpiarlo con lejía al 5%. Y en cuanto a los residuos ordinarios, pues el personal que presta el servicio debe ser menor de 60 años, teniendo y cumpliendo con todos los elementos de protección personal. Y el horario de recogimiento de los residuos se hace, eso es de libre albedrío a nivel regional y en el horario, pero cada región tiene que decretar cuándo se hace. Y los residuos ordinarios van depositados en bolsas negras y puestos en los centros de acopio o en el respectivo andén para cuando pase el carro poderlo recoger. Comparativo que nosotros desarrollamos, tomamos una serie de parámetros, las cuales son en los hogares con positivo en cuarentena con COVID-19, la gestión de residuos procedentes de hogares sin positivo en la cuarentena por el COVID-19, que continuará realizándose de la misma manera que lo ha venido trabajando cada país. La tercera es la adoptación de los órganos competentes que sean contrarias a las ya mencionadas sin el efecto, y la orden de llevar a cabo la disposición pública en cuanto a las publicaciones que tiene el Estado para las medidas preventivas de este mismo. En cuanto al primer punto ya mencionado, los hogares con positivo en cuarentena para COVID-19, en cuanto a España, las bolsas de fracción generadas tienen que ser adecuadamente cerradas. Los residuos de los pacientes ya infectados, incluyendo todos los materiales desechables como lo son guantes y pañuelos, se han de eliminar en una bolsa de plástico en un cubo de basura dispuesto en la habitación donde se encuentre ya la persona afectada. Preferiblemente con tapas y sin ninguna realización de separación de reciclaje debido a que eso ya está contaminado. Tenemos la bolsa de plástico. Una bolsa de plástico que ya como lo mencioné tiene que ser cerrada adecuadamente, introducirse en una segunda bolsa de basura al lado de la salida de habilitación, donde además la disposición de guantes y máscaras de cada uno de ellos debe estar muy aislado de cualquier otra persona que pueda tener contacto con esto. En cuanto a Perú, ellos deciden colocar todos los materiales con los que fue tratado el paciente en una bolsa y disponer un tacho de entrega con otra bolsa para depositar allí los residuos y amarrar la bolsa para no volver a abrirla en ningún momento. Culminando este procedimiento, debe lavarse las manos con jabón por 20 segundos para que el jabón y el antibacterial actúen correctamente a la persona que lo está atendiendo. En cuanto a Colombia, en caso de las personas contagiadas se debe seguir rigurosamente todas las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, y deben generarse que todos estos residuos estén en lugares y que se mantengan en la condición de aislamiento domiciliario. Estos deben ser depositados en una bolsa negra sin que sean susceptibles a su aprovechamiento, marcándolas así con cada uno de los parámetros para que las personas tengan en cuenta que es una bolsa contaminada. Nuestro segundo parámetro tomado fue la gestión de residuos procedentes de hogares que no han sido afectados o no han dado positivos por el COVID-19, pero aún así están en cuarentena, y estos seguirán realizándose de modo habitual. Entonces, en España, para minimizar que el contagio, entonces se hace la separación con el objetivo de reducir las fracciones generadas. Las fracciones separadas solo se deberán depositar en contenedores correspondientes, y los guantes de látex o nitrilo empleados para este uso deben depositarse en el contenedor donde ya se ha venido trabajando habitualmente. En cuanto a Perú, sigue haciéndose la separación de residuo
igual a lo acordado en el Ministerio de Salud. Y en Colombia, todos los residuos generados en los lugares, en domicilios y en cualquier empresa, deben mantenerse en cuestión de aislamiento domiciliario y deben depositarlo en una bolsa de color negra sin que esta bolsa tenga algún contaminante de COVID-19. El tercer punto que nosotros adoptamos fue la adoptadas por los órganos competentes, que en España sigue siendo igual, entonces no la tomamos, entonces da igual. Entonces, como lo venían trabajando, en Perú se consta de dotar a todos los trabajadores que trabajan en cualquiera de las entidades que hacen la separación de todos los residuos, de máscaras, guantes, lentes, para evitar contagiarse con enfermedades durante la presentación del servicio que ellos nos prestan, verificando su correcto uso. En cuanto a Colombia, para el caso de los residuos peligrosos, especialmente con el riesgo biológico, estos deben gestionarse como lo está establecido en el decreto 780 del 2016 y el Manual de Gestión de Residuos Hospitalarios, reglamentado por la Resolución 1164 del 2002. Nuestro último parámetro a tomar fue la orden de llevar a cabo la disposición pública, una entrega de efecto inmediato después de hacerlo público. Entonces, en los 3 países encontramos que se tiene que seguir todos los parámetros que la información del Estado le informa a la comunidad para que haya una prevención de este contagio que es el COVID-19.